Y bienvenida, como no, a los profesionales de Canal 4 TV, acercarle a ustedes la actualidad y el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy contamos con la presencia, fíjate por dónde, por la incertidumbre, por las dudas que hay, y sobre todo con esta situación del COVID-19, los trasladamos a la vida laboral. Y para ello nos acompaña el presidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don Fermín Ojeda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues mira, encantados de estar aquí, fresquitos como estamos aquí dentro, y cansados de todo lo que nos está pasando, ¿no? O sea, que se hace duro este año de que se termine ya, ¿no? Yo creo que lo que deseamos todos es que este año ya pase y que esta enfermedad nos deje ya atrás, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos que seguir batallando con lo que tenemos. ¿En qué situación está actualmente, presidente, el Colegio de Graduados Sociales? Bueno, el Colegio de Graduados Sociales está en funciones, en unas funciones un poco especiales porque estamos en esta situación de que no podemos hacer reuniones físicas por las limitaciones que hay de número de personas, por todo este tema del COVID. Estamos trabajando mucho en lo que es online, haciendo webinar con formación continua en ese sentido y teniendo, sí, eso sí, pues muchas reuniones con las administraciones intentando facilitarle el trabajo a los compañeros, ¿no? Ahí tenemos muchos problemas con las administraciones porque hay falta de funcionarios y la administración ahora mismo es un poco lenta a la hora de la resolución y nosotros ahora mismo estamos demandando pues más eficacia a la hora de que se nos resuelvan nuestros problemas, ¿no? Y en ello esa es la función propia del colegio ahora mismo, pues trabajar para intentar que los compañeros tengan una mejor profesión si es posible. ¿Y en qué situación se encuentra? Porque hemos visto que, y lo hemos valorado y lo hemos, en esta casa por lo menos lo hemos puesto sobre la mesa, el trabajo del profesional, el graduado social, que ha hecho un papel fundamental, primordial e importante en esta situación que hemos visto de pandemia, desde que el señor Pedro Sánchez el 14 de marzo decretaba ese estado de alarma, pues todavía sigue jugando ese papel importante los graduados sociales. Sí, ocupando ese espacio, no ese espacio, sino ese vacío que ha habido por parte de las propias administraciones públicas. No, la verdad es que el colectivo de graduados sociales, desde marzo, desde que empezamos con esta pandemia, ya lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, no ha parado. Yo y como yo, el 95% de los compañeros no han podido coger vacaciones, no han podido disfrutar de un fin de semana con sus hijos o con su familia, precisamente por eso, porque no hemos parado de trabajar, no hemos parado de solucionar problemas en todas las áreas, desde las laborales a fiscales que también tratamos nosotros. Y hay que atender a los clientes tienen problemas, tienen 20.000 cuestiones que hay que ahora apoyarlos e intentar que entre todos pues que la economía no se hunda y que esto siga hacia adelante. Nosotros vivimos de las empresas, si las empresas no existen, pues nosotros tendremos problemas, ¿no? Por tanto hay que estar ahí y apoyarlos al máximo y en ese sentido los graduados sociales seguimos haciendo una labor, como tú dices, que quizás estamos supliendo pues esa falta de atención directa a lo mejor por parte de las administraciones debido pues a 20.000 historias que cada una tiene en su haber, ¿no? Unos por falta de funcionarios, otros porque están en baja, porque están en teletrabajo o por lo que sea, ¿no? La conexión que hay ahora mismo del administrado, de la empresa, del trabajador, del autónomo con esa administración, al final somos los graduados sociales, los despachos, van a nosotros a quejarse de que o es que no cobran la prestación o que no le ha venido el CATA todavía o cómo hace con los trabajadores porque si los mete o no los mete otra vez nuevamente en el ERTE porque aquello no arranca, no termina de arrancar, ahora con todo esto que está viendo de los rebrotes. Todo eso es lo que estamos haciendo y nos encanta hacerlo. Lo que pasa que lo que demandamos es el apoyo de la administración. Si nosotros no contamos con el apoyo de la administración que nos ayude a realizar nuestra tarea profesional, pues la verdad que es muy complicado porque hay cosas que hay que corregir, temas que hay que interpretar. Si no contamos con esa ayuda de la administración, que es la que al final pues da curso al trámite o no, pues la verdad es que nos sentimos a veces pues cabreados. Hay mucha gente, hoy tenía yo en el foro del colegio una compañera pues súper cabreada porque llevaba por lo visto desde el día 1 o el día 2 de septiembre intentando dar de alta a alguien o de conseguir el número de afiliación
y en 2 días no lo había conseguido, le daban largas, esto, lo otro, ¿no? Este tipo de situaciones hay que intentar solucionarlas. Claro, surgen por ahí grupos de, oye, pues venga, las manifestaciones, no presentamos los seguros. Ese tipo de acciones tampoco tiene sentido, porque al fin y al cabo la administración es la administración y nosotros lo que debemos hacer es intentar negociar con ellos, intentar sentarnos y buscar soluciones que sean factibles. El salir a la calle con una pancarta, sí, y todo lo que haga falta, pero eso no nos va a solucionar el problema. El problema hay que solucionarlo en una mesa de trabajo, sentándose y dando soluciones factibles. Pero visto que la pieza importante y fundamental que ha hecho el papel por parte de los gobiernos sociales, ya esa mesa de trabajo ya tenía que haberse ya puesto en marcha, sí, y buscar por lo menos donde se ha fallado, donde ha faltado comunicación, para que hubiera más fluidez por los posibles rebrotes que ahora lo tenemos con el COVID, sí, pero puede que esta pandemia nuevamente volvamos todo el mundo para casa. Sí, es una realidad, es lo que nos ha pasado hasta ahora y lo que sigue pasando, o sea que me parece mentira que después de todo lo que hemos pasado, de toda esa incertidumbre, de toda esa improvisación que ha habido en materia legislativa, en materia de todo lo que ha... Es verdad que, porque hay que ser también un poco serios en esto, ¿no? Esta situación nunca la habíamos vivido. No tenemos tampoco una experiencia ni mínima en pandemias como esta, al menos en la era en que vivimos, ¿no? Y todo esto se nos queda a todos un poco grande. Pero así todo, después de saber todo esto que hemos tenido, lo hemos hablado aquí varias veces en el programa, ¿no? Ese tema de incertidumbre, porque no se ha contado con nosotros para, oye, antes de publicar o antes de tomar una decisión, oye, ¿quiénes son los que están con los empresarios, con los autónomos en la calle? ¿Quiénes son los que conocen el tema? Oye, vamos a ver si podemos buscar soluciones, sentarnos, trabajar. Oye, hay plazos que hay que cumplir con la administración, hay que presentar seguros sociales antes del 30. Si las respuestas a esos seguros sociales no te vienen, pues eso serán impagos de esas empresas, recargos, bueno, todo eso es una inseguridad, todo eso es una sensación de desprotección que nosotros estamos totalmente sufriendo. Ahora mismo, el Consejo General de Trabajos Sociales de España ha sacado un manifiesto donde se ha divulgado en todas las administraciones y en el Estado también, por supuesto, en el que se proponía todo este tipo de cosas que estamos hablando, esas mesas de trabajo y todo el tema. Hasta ahora, lo que digo, la administración al final hace lo que quiere hacer o lo que puede, y nosotros seguimos ahí luchando por conseguirlo, pero ya lo vemos, el curso escolar empieza ahora y todavía no sabemos ¿Qué puede suceder con los padres, por ejemplo, que piden la prestación si su hijo queda en cuarentena o todo este tipo de cosas? En esa situación, porque es preocupante, ¿no? Porque, claro, como no lo palpamos y aquí como estamos acostumbrados o es una virtud y nos olvidamos pronto. Por un lado, nos olvidamos pronto la situación que hemos vivido y cómo se ha evolucionado, cómo se ha racionado. Enseguida ya nos olvidamos de ese trabajo, de esa labor, de llevar a cabo los ERTE, ese sin vivir que han tenido ustedes profesionalmente esperando el decreto o el BOE para entrar dentro de la normativa y de la ley y que no haya un perjuicio por una falta de información o una improvisación, porque hemos visto también cómo el gobierno improvisaba, sacaba una ley en el BOE, lo publicaba y por la tarde lo rectificaba, por lo cual, o al instante, y ahí se quedaba esa incertidumbre y ya nos hemos olvidado. Ya parece ser que ya nos hemos olvidado de los sanitarios, nos hemos olvidado de ese trabajo que ha hecho todos los grados sociales en España, y yo digo, incluso, ya creo que ya ese espacio ya se lo ha ganado hace mucho tiempo, pero ya tenía que estar en el papel cuando vemos que se hay esas reuniones donde se sienta en esa mesa el sector empresarial, los sindicatos, los gobiernos. Ya creo que en ese espacio falta algo fundamental que es importante, que es los grados sociales. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, lo estamos pidiendo día a día. Ya no solo a nivel nacional, que también es necesario que se cuente con eso, pues con la gente que conoce el suelo, que conoce la tierra, que lo pisa día a día, sino aquí incluso en Canarias. Ya lo hemos solicitado en las entrevistas que hemos tenido con las diferentes administraciones, que queremos formar parte de los diálogos sociales aquí en Canarias, de donde se discute sobre el empleo. No es que quiere, ya que tiene que ser invitado. Es decir, que ustedes son parte fundamental.
Se ha demostrado. Sí. Eso yo creo que es fundamental. Yo creo que la administración yo creo que lo sabe. Lo que pasa es que quizás faltan, no sé, iniciativas que así lo hagan ver. A mí me consta que hay determinadas administraciones, en concreto la autoridad laboral, y hay algunas por ahí, en las que se cuenta mucho con nosotros, que se cuenta mucho con los graduados, pero hace falta que estemos en esas mesas, como dices tú, de negociación, donde empresarios, sindicatos, y nosotros podamos dar también esa visión de la realidad, porque muchas veces tanto la parte empresarial como la parte sindical y la parte política o la parte administrativa, pues igualmente no pisan la empresa, no están en el terreno, y hace falta saber cuáles son las necesidades que tiene el pequeño empresario para decir, oye, mira, esta medida que están proponiendo, pues no les va a llegar. Oye, si tú planteas un ERTE en este sentido, esto no va a llegar, porque el empresario, ¿quién se lo va a vender al empresario? ¿La administración? No, lo vamos a vender nosotros. Tenemos que ser primero a los primeros que hay que convencer que esa medida es la adecuada es a nosotros, porque si nosotros no la vemos, al empresario no le va a llegar ni al autónomo. Pero no somos solo el vehículo. Eso, sino es viable, en tiempo y forma se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la comunicación directa de las instituciones, de la Seguridad Social, de la Oficina de Desempleo, de la oficina, tiene esa comunicación directa día a día. Claro. Y sabe cómo evoluciona, si yo voy a presentar una documentación, si hay viabilidad, si en los tiempos que se marca se puede cumplir y se puede llevar a cabo. Que es lo que nos pasa mucho, muchas veces se plantea, ¿no? Porque vamos, hay que evitar ir a la administración todo a través de lo telemático, luego resulta que los sistemas se caen. Los sistemas no funcionan, se caen. Oye, ¿y cómo si yo tengo que hacer este trámite y el sistema no funciona? ¿Cuándo hago esto? Pues a las 12 de la noche, cuando a lo mejor el sistema se dejaba de colapsar y tú podías meterte dentro. Esa es la situación que hemos tenido nosotros. En más de una ocasión yo conozco, todos los graduados sociales hemos tenido esa experiencia seguro de tener que esperar a horarios fuera de la jornada, entre comillas, laboral, y con eso me digo desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, o sea, a las 9 o a las 10 de la noche, para coger y poder hacer trámites. ¿Por qué? Porque las páginas se caían, se colgaban. Era tanto el trámite de la demanda de trámites, que me imagino que se demandaban a los servidores de la administración, que estos se colapsaban y caían. Y como así, pues muchas cosas en la administración, la tesorería, pues igual, procedimientos que no te entraban, que daban errores, que se corregían. Todo esto ha sido, por eso digo, las herramientas. Nosotros no tenemos miedo a trabajar, no tenemos miedo más, estamos preparados para hacer nuestro trabajo de forma eficiente y eficaz. Pero sí necesitamos herramientas que nos ayuden. Si no tenemos las herramientas, si por mucho que queramos modernizar la administración tecnológicamente, si eso no es posible que absorba la cantidad de trabajo que a nosotros les demandamos, pues no vale, no funciona lo que tú decías, los plazos. Es que a veces tú tienes 3 días para comunicar una baja de un trabajador, pero es que resulta que si fue el viernes cuando dejó de trabajar y el lunes festivo, pues tendrás que ir a trabajar el domingo, el lunes festivo, a presentarlo, porque son 3 días naturales. ¿Me entiendes? Digo casos así por decir alguno, ¿no? Pero que casos de esos tenemos. Oiga, pregunte usted a profesionales del tema, de nuestro colectivo, oiga, ¿cuándo se puede hacer este trámite? ¿Cómo? ¿Cuándo me lo demanda a mí un cliente? Empresa, un señor que queremos afiliar. No es posible que hoy en día queramos contratar a un trabajador y que un señor tenga que esperar 2 días para que le den el número de afiliación. Eso tiene que ser automático. Estamos creando empleo, creando empresas. Es que si la solicitamos ahora, en 5 minutos debe estar otorgado el número patronal o el número de afiliación. Porque estamos jugando pues con eso, con las empresas, con los trabajadores. Este país, yo no sé si hay otra vía, ¿no? Pero esto no sale adelante sin empresas y sin trabajadores. Ambas son necesarias, ambas. Eso es una realidad. Todos no podemos ser funcionarios, porque los funcionarios se mantienen precisamente de los impuestos que pagamos el resto de ellos mismos, también los propios funcionarios, pero todos pagamos y contribuimos al tema. Por tanto, empresas y trabajadores hay que mantenerlas. Y eso, pues, entre todos hay que arrimar el hombro y tirar para adelante. Pero eso está claro. Si en la infraestructura del sector empresarial, muchos funcionarios pues me dirán a mí a qué se dedicaría. Efectivamente.
Yo ahora mismo, yo con todas mis disculpas a todo el sector de funcionarios, ¿no? Pero es que ahora mismo, claro, si muchas empresas que están, y hablo a nivel nacional, ¿no? Muchas empresas que están en ERTE, que no funcionan, que tal, el trabajo me imagino que administrativo, que es el que los funcionarios realizan, ¿no? De servicio a las empresas y a los ciudadanos, pues no se llevan a cabo porque no se demanda, porque las empresas están cerradas o porque tal. Todo ese colectivo debería, si no un expediente de regulación de empleo, en el sentido de un ERTE para la administración, por lo menos sí de situarlos en aquellos departamentos, por ejemplo en el SEPE. Oiga, si en el SEPE no tenemos funcionarios para atender las prestaciones, las demandas de prestaciones que se está generando, oiga, pues funcionarios de otro... Yo no sé si eso también puede ser peor o mejor, porque al final metes a gente que a lo mejor no está formada en ese sector y es más un atraso que un adelanto, ¿no? Pero bueno, a estas alturas de la pandemia ya hubiesen aprendido algo y seguramente ya hubiesen servido para, y hablo del SEPE, de tesorería, de quien sea, de cualquier tipo de administración. Y porque tampoco yo creo que no es justo que sean solamente los trabajadores. Yo no sé si con esto me van a crucificar, pero es que es una realidad, es que es lo que piensa la población en general, ¿no? Mucha gente no se ha podido salir de vacaciones porque están en ERTE, porque tal. La administración debe ser un poco más empática con la población en general, ¿no? E intentar solucionar los problemas que le demandan, ¿no? Pero bueno. Ha tocado usted un tema importante porque como lo tenemos claro, estamos comenzando en este caso en televisión, este es el primer programa de esta temporada, o podemos decir de este curso, como se dice en la política, también se habla del curso judicial y demás. Comenzamos la actividad, aunque la actividad no se ha parado, pero bueno, siempre se marca o se marcaba un antes y un después, y el paréntesis estaba en el mes de agosto. En este caso, pues con este COVID algo extraño, pues no ha habido ese paréntesis para muchas personas porque han tenido que seguir trabajando, y entre ellos los grados sociales. Pero bien, ahora empezamos con la incertidumbre. La incertidumbre no solo lo tienen los padres y las madres, como o en este caso la comunidad educativa, de que cómo se va a desarrollar o cómo van a comenzar, si va a ser presencial, que si la distancia, que si esto, que si lo otro, para arriba y para abajo. Ahora pasa otro de los temas, porque si no se hace presencial, ¿qué van a hacer los padres con los niños si no tiene dónde dejarlo? O que quien lo cuide. Eso es punto número uno. Punto número dos, ¿cuál es la incertidumbre de aquel niño que va a clase, que hay 25 o 30, pues por desgracia aparezca un niño con esos síntomas y que dé positivo y se le marque el protocolo COVID y se ponga en cuarentena esos 25 o 30 niños, que son 25 o 30 familias, padres y madres? Padres y madres. Paco, es que de entrada ya me revuelve un poco las tripas que hayamos llegado, porque la pandemia iba a llegar, el rebrote, estaba ahí estimado que seguramente en otoño saldría. Se nos ha adelantado un poco y se ha metido en el mes de julio, en pleno verano. Vale, pero hemos tenido 6 meses para ir pensando en todo esto, ¿no? El ministro de Universidades creo que aparecía ahora después de tantos meses sin aparecer. Mi hijo, que se va a Salamanca, todavía no sabe si va a haber presencial, si no, si Salamanca ahora mismo está en... Es que esto no puede ser así. Los españoles no pueden estar a expensas ahora de que cuando tenemos el problema, ahora es cuando se empieza a decidir si abrimos, no abrimos, si las clases van a ser de 5, de 10, de 30, de 40 alumnos, si hay que... Oiga, no. Segundo punto, oiga, hay una cosa clara, las familias la componen parejas e hijos muchas veces y todo el tema. Evidentemente, el tema de los colegios, de la escolarización de los niños, es parte de la economía, en el sentido que si esos padres no pueden ir a trabajar, si esos niños no pueden ir a la escuela, alguien los tiene que cuidar. Antes teníamos a los padres, a los abuelos, que se los endosaban y de miedo. Pero es que ahora ya son incluso hasta un riesgo. Tú no le puedes dejar a los chiquillos que han salido, por ejemplo, como dices tú, de un tema de cuarentena y metérselos a los abuelos, porque sería algo criminal. Entonces, ¿cómo arreglamos el tema de los padres? Vale, como tú lo planteabas, ¿no? Si el niño que está escolarizado
es contagiado o tiene el COVID, su padre puede pedir la baja, esa prestación que existe, donde cobran, vamos, se le asimila como un accidente de trabajo, cobra el 75% de la base reguladora que tenga, como si se tratase de un accidente laboral, que no es un accidente, es una enfermedad, pero a efectos económicos se le asimila a un accidente, ¿no? Y por eso cobra ese mayor porcentaje. Pero ¿qué pasa con el resto de niños que de esa clase se tienen que ir a sus casas porque tienen que guardar la cuarentena? Pues que esos padres, de momento hasta el día de ayer, algo más de lo que ya se venía, ya se sabía, porque si no era en septiembre iba a ser en octubre, pero este tipo de rebrotes y de crisis en los niños cuando empezaron al colegio, ya se sabía que iba a producirse, vale. Pues hasta ayer no se sabe qué va a pasar con estos padres que se vean obligados a quedarse en sus casas con esos niños que están en cuarentena, porque no reciben prestación. Es verdad que hay lo que es el plan Me Cuida. El plan Me Cuida es un plan que se ideó ahí, salió en el mes de junio, se publicó, mayo-junio, no recuerdo bien, en el que los padres pueden negociar con la empresa el tema de reducciones de jornadas que pueden llegar hasta el 100%. Pero claro, no se cobra. No se cobra, o sea, si usted reduce la jornada en un 100% porque se quiere quedar con su hijo para cuidarlo porque no tiene con quién dejarlo, pues se queda en su casa pero no cobra un salario ni prestación económica. Eso se podía haber previsto ya. ¿Y de qué vive? Pues de momento no estaba. Ayer, ya digo, habían 2 ministras que salían diciendo que no era posible, que de momento no había ningún tipo de prestación. Finalmente salió el vicepresidente Iglesias diciendo que sí, que eso se iba a arreglar y tal. Al día de hoy no tenemos solución. Al día de hoy. Yo me imagino que el gobierno estará pensando que eso hay que arreglarlo. Es una injusticia que eso sea así. Pues ya un poco tarde. Pero claro, pero y luego, ¿y las empresas? O sea, al final, con lo que estamos teniendo, que las empresas también tienen un lío en el sentido de que los costes los tienen que minimizar al máximo porque no se vende, los resultados son en muchas de las empresas negativos, pues se le traslada casi la responsabilidad, ¿no? Búscate la vida, porque para el trabajador es un derecho el que se le conceda esa conciliación. Sí, pero si yo se lo... bien, usted imagínese que sí, que se lo concede. Pero, ¿y el IPRF y la Seguridad Social se paraliza? No, vamos, vamos a ver, hay que seguir cotizando por el trabajador. Eso hay que seguir, por eso digo que se traslada. Pues se está cotizando por un trabajador que no está produciendo. Se le traslada un poco el tema a la empresa, cuando la empresa tampoco ahora mismo está en una situación de... Yo, este tipo de cosas, por eso digo que yo creo que hemos tenido tiempo suficiente. Yo no tengo la varita mágica, seguramente me siento en una mesa de esas y no sé si daré soluciones o no, o más problemas de los que se me plantean, pero 6 meses para hablarlo, no había que llegar a septiembre. Vaya fotografía me está poniendo usted, ¿No? Porque la verdad es que me está poniendo de afuera. Usted imagínese una empresa pequeñita, ¿no? Una empresa pequeñita que tenga 2 trabajadores, que esos 2 trabajadores, fíjese usted, hasta se coincide. Pues la pregunta es, ¿la unidad familiar se puede acoger? Padre, madre, padre, padre, madre, madre. Vamos a ver, el derecho, si te refieres al tema de la prestación, el derecho es individual, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso las medidas son proporcionales. Ya pasaba antes también con la conciliación familiar. Cada caso hay que estudiarlo de forma independiente, porque no es lo mismo que yo tenga un niño solo o un pariente, no tiene por qué ser, no siempre hablamos de niños, porque ser un familiar, hasta un 2º grado pueden ser abuelos, madres, padres, hermanos, hasta un 2º grado eso cabe, ¿no? Entonces el tema está ahí, ¿no? Hay que tomar las medidas de forma proporcionada, no podemos pedir todos los 2 para cuidar a un mismo niño y que la empresa tenga que asumir... Pero no un mismo niño, pero imagínese usted que no vamos allá, me pongo primero, que mi hijo, yo no tengo ningún niño en edad escolar, pero bueno, pongo mi hijo, en la clase su compañero dio positivo y le marca el protocolo de COVID, cuarentena. En ese protocolo va a estar la unidad familiar en cuarentena, padre, madre, padre, padre, madre, madre. No, porque no han tenido contacto con si el niño no está contagiado, no son familiares directos del contagiado. Pero como han puesto en cuarentena. Claro, pero puesto en cuarentena por un tema preventivo.
Vale, lo que estamos previniendo que en el caso de tal, si al final ese niño resultara que sí que se contagia y le hacen la prueba y sí que se contagia, pues ahí sí que estaríamos hablando de esa extensión, pero si no, no. Sí, claro, es que si le damos la prestación a todo el mundo en ese sentido sería algo, pues entonces sí que estaríamos todos en prestación, ¿no? No, yo creo que la prestación se ha gestionado, yo creo que en ese sentido de concederla a la persona que tiene el COVID, sí, porque es la persona directamente afectada, es la unidad familiar, el núcleo del contagio. Al resto de familiares, oye, pues yo tengo un tío que... Eso no... Nos vamos a ir, don Fermín, a publicidad unos minutitos y seguimos con estas dudas que han planteado, en este caso don Fermín, y ya ha puesto sobre la mesa, porque son las dudas que hay que despejar que ustedes van a tener, porque comienza el curso escolar y como todavía no tenemos las cosas claras, no sabemos todavía cómo se va a actuar o cómo va a evolucionar. Pero volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y compartiéndolo en este caso con el presidente del ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don Fermín Ojeda. Y nos quedamos con muchas dudas porque, claro, con este nuevo inicio del curso escolar, pues nos quedamos con esa duda. Y yo me ponía usted sobre la mesa pieza y yo digo, pero vamos a ver, y sobre todo nos vamos a la fotografía, a la inmensa mayoría, las pequeñas y medianas empresarios, donde tiene 2, 3, 4 trabajadores. Qué mala suerte podría ser que en esa empresa esos 2 trabajadores pues fuera el matrimonio o la pareja que convive, que tiene un niño, que el niño da positivo. Sí. ¿Qué pasaría con esa empresa? Tendría que cerrar porque si o le marcan la cuarentena, le dice se tiene que quedar en su casa tanto tiempo, el empresario ¿cómo va a hacer para poder contratar a alguien? ¿Cómo va a contratar a alguien para cubrir esa vacante? Sí, pero en el caso ese que planteas, 2 trabajadores en una pequeña empresa y 2 trabajadores tienen el mismo derecho, solamente se podría aplicar a uno. En el sentido, salvo que la empresa lo facilitara, si la empresa se llega a algún acuerdo y bueno, lo ve viable, pues no pasa nada. Pero si no, el derecho lo tendría solamente uno, porque si no, es lo que me cuentas, ¿no? Habría que cerrarla, ¿no? Si tú a una empresa pequeña que tiene 2 trabajadores y los 2 son los padres de una misma criatura, pues chico, pues yo me quedo sin trabajadores, ¿no? Es verdad que en cualquier caso el derecho a la conciliación familiar y el derecho a la conciliación por COVID es un derecho que se presume. O sea, la ley presume que tú tienes el derecho a estar. De hecho, para el tema del plan Me Cuida, es solamente necesario con 24 horas de antelación poner un conocimiento de la empresa que estás en una situación de vulnerabilidad, en el sentido de que tienes un familiar o un hijo que está en cuarentena y te lo tienes que cuidar, y se supone que la empresa que ese derecho lo tiene, se presume que es verdad lo que estás diciendo y la empresa debe facilitarlo, pero eso no quiere decir que sea una carta en blanco, ¿no? y que eso sea así en todos los casos. Hay que negociar, hay que intentar negociar, porque hay que negociar las necesidades de la empresa y las necesidades de ese trabajador. Quizás esa trabajadora tiene pues una pareja o tiene alguien que le pueda cuidar, echar una mano. A lo mejor en lugar de una reducción total o puede ser una reducción parcial o un teletrabajo. Todo ese tipo de cosas hay que negociarlas de buena fe e intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a las 2 partes, ¿no? En el caso de que no se consiga ese acuerdo para la conciliación familiar, la vía que queda sería la judicial. El trabajador tendría que demandar. Lo que pasa es que en este caso tampoco es porque el juicio tardaría mucho más que lo que tardaría el tema, ¿no? Pero es la solución que tenemos, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque lo que sí están haciendo los jueces es que si al final me obligas a llegar a la jurisdicción, pues en muchos casos están sancionando, entre comillas, con indemnizaciones por daños morales, ¿no? Por ese daño que se le ocasiona al trabajador, por esa negativa a concederle pues el derecho que pero yo me pongo en el lugar del empresario, que por desgracia puede suceder lo que hablamos, y que vamos a ver que esto no, bueno, lo tenemos hasta los propios equipos de fútbol, que a veces se queda sin banquillo.
pues usted imagínese sin trabajador. Oye, que a una persona no se le forma de la noche a la mañana y no solo, aunque venga formado, se tiene que adaptar al sistema de la empresa. Ese es el mayor de los problemas que tiene el empresario, ¿no? Porque el capital humano de una empresa es casi, después de la máquina que sirve para crear los productos, es lo siguiente, o sea, es fundamental. No se forma un trabajador de la noche a la mañana, no se sustituye a alguien, a un encargado de un supermercado de la noche a la mañana. Entonces hay que, por eso digo que intentar siempre conciliar de la mejor forma los dos derechos, ¿no? El derecho del trabajador a conciliar y el derecho de la empresa a seguir funcionando, ¿no? Porque si no funciona, ese trabajador pues no va a tener futuro tampoco, porque mañana cerrará la empresa y tendrá que cerrar y despedir a los trabajadores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de historias, con ese tipo de abusos, ¿no? A veces se producen, otras veces por una parte y otros por otra. Hay empresarios que a lo mejor pues no acceden fácilmente a este tipo de conciliaciones, y hay trabajadores que intentan también pues beneficiarse de determinados privilegios que a lo mejor pues no tienen, o que hay mucha gente en la empresa privada en los que esto voy a meterme otra vez con el tema de los funcionarios, ¿no? Pero es el símil que la gente plantea, ¿no? Y es que muchos plantean el tema de la conciliación familiar como el tema del derecho a trabajar de 8 a 3, o sea que ya ni siquiera piden una reducción de jornada, que el empresario pueda pues contratar a otro una media jornada y tal, sino no quiero la concreción, no quiero trabajar a turno, quiero solamente trabajar en el turno de mañana, ¿vale? Entonces, ¿eso qué supone? Pues que los empresarios no tienen esa capacidad. O sea, a lo mejor yo mi supermercado lo cierro a las 2 de la tarde y luego lo abro otra vez a las 4, o no sé, diferentes motivos. Pero la gente, hay cierto abuso de este tipo de derechos que en algunos juzgados se ventilan y se ven, ¿no? Y realmente pues se accede a lo que pide la empresa o lo que pide el trabajador en función de las necesidades que se acredite en los propios juicios, ¿no? Por eso digo que es fundamental que todos actuemos de buena fe, empresarios y trabajadores. Intentar conciliarlo dentro de lo que se pueda. Oiga, si usted quiere trabajar de 8 a 3, pues se presenta a oposiciones y trabaja de 8 a 3. Si no, pues habrá que adaptarse. Si yo cuando lo he contratado para trabajar mañana y tarde, y yo soy una empresa pequeña que no dispongo tampoco de medios para poder adaptar esa jornada, oiga, pues yo le puedo ofrecer esto, ¿no? Pues eso hay que conciliarlo y que llegar a acuerdos, es fundamental. En lo laboral siempre hay que terminar con acuerdos, en todos los sentidos. Los juzgados es lo último a lo que hay que llegar, con todos los respetos a los jueces, ¿no? Pero entre menos entramos en los juzgados, mejor. Pero eso es un caos, ¿no? Porque yo me pongo en la piel de una empresa donde contrata a unos trabajadores con una condición. La condición es que, por ejemplo, un establecimiento que abra a las 8 o las 9 de la mañana y cierre a las 10 de la noche, que hay, sobre todo en las grandes superficies, de la noche a la mañana, pues que todo el personal pide la conciliación familiar, que vamos a trabajar. Todo el personal de 8 a 3, ¿qué hace? Cierran por la tarde esos establecimientos. Por eso digo, es un derecho individual, con lo cual cada trabajador tendría derecho a pedir el suyo. O sea, sí, pero como se pongan de acuerdo todos, vamos a ver qué hacemos. No, pero es que una empresa con 5 trabajadores, que todos tengan responsabilidades familiares, los 5 pueden pedir el derecho. Porque mi derecho no queda limitado porque tú lo hayas pedido antes o después. Otra cosa es que yo, empresario, diga, no, pero vamos a ver, me lo han pedido los 5, yo no voy a contratar a nadie más, porque yo esto no lo puedo dar. Y eso en los juzgados se va a ver y vamos, es muy difícil que un juez, en esa circunstancia tan extrema que estamos hablando, le dé el derecho a los 5 trabajadores, imposible. Pero sí es verdad que a veces se va produciendo de forma escalonada, ¿no? A uno se lo das, el otro que ve que aquello se lo dieron, pues ahora lo pido yo a lo mejor al año siguiente, o cuando me nace el niño, o cuando tal. Y claro, la empresa se va viendo en una situación en la que... Lo va ahogando. Claro, y ahí el tema, pues muchas veces termina en los juzgados. Las empresas hoy en día están tomando mucha conciencia de este tema e intentan llegar al máximo de acuerdos posible. A ninguna empresa le interesa tener a los trabajadores malhumorados, cabreados porque no se le ha concedido los derechos y todo el tema. Lo que pasa es que todos debemos entender que la estructura empresarial se trabaja a base de esto, pues de turno, de pensar mucho cómo se puede, en qué momento hay que atender más a los clientes o qué no, y todo eso requiere que tú eso no estés modificando cada 5 minutos porque no se puede. Las reglas del juego, que los cambiamos y todavía no ha empezado el partido.
Bueno, sí empezó el partido, pero el resultado no me está gustando. Y este partido, las reglas del juego se quieren cambiar. Sí, sí. Se quieren cambiar. Con lo que nos está cayendo, se habla de tumbar la reforma laboral, que yo creo que eso se va a caer en nada, porque espero que Europa tampoco lo permita. Pero hay temas como pueden ser los descuelgues salariales, los convenios colectivos de empresas, que cuando salgamos de esta pandemia, cuando salgamos de la crisis sanitaria, nos va a quedar la crisis económica de volver a remontar todo esto, porque esto no será como nos ha pasado ahora. Termina la pandemia y al día siguiente se nos van a llenar todos los hoteles de turistas. Seguramente habrá que hacer uso de todas estas herramientas, que podemos estar de acuerdo o no con todos, o con parte, o con ninguna, o con lo que sea de la reforma laboral que se hizo en el 2012. Pero muchas de ellas es con lo que estamos ahora sacando adelante el tema de los ERTE. Uh-huh. Eso ha servido ha servido como herramienta para luchar contra esta pandemia, contra la crisis económica de la pandemia, contra la situación que está generando, ¿no? Entonces el tema discriminatorio nos cargamos el tema porque sí, yo creo que no, yo creo que ya ese tipo de populismo para el momento de las elecciones, para los que se lo crean, que voten a un partido o voten a otro. Pero cuando hay que sentarse y hay que hablar de empresas, de trabajadores y de futuro, hay que tener las cosas claras. En esta etapa que hemos vivido, y sobre todo quedarnos en casa, hemos entrado en la nueva era, ¿no? Y la nueva era, por las circunstancias, era trabajar telemáticamente desde nuestras casas. ¿Eso se lo puede exigir ahora el trabajador cuando vayamos volviendo otra vez a la normalidad? Decir, no, yo a partir de ahora ya no vengo a la oficina, yo me quedo en mi casa y trabajo telemáticamente en la casa, y a su vez vamos a sentarnos, porque esto se genera unos costes, que es el pago de la luz, el internet, la línea de internet, que encima tengo que subir los megas porque la fluidez, el equipo que se me acaba de fastidiar, que me lo tendrá que poner porque no voy a romper el mío, y todo ese largo, etc. Vamos, ¿Se puede exigir por parte de un trabajador? En ese tema estamos. Sabes que el teletrabajo siempre ha existido, existía también antes, es una parte negociable del contrato. Tú el centro de trabajo lo puedes determinar ya antes, desde la reforma laboral, lo podías determinar en tu domicilio, trabajo a domicilio se llamaba, o en un centro de trabajo específico, físico. ¿Qué pasa? Cuando surge todo el tema de la pandemia, lo que se establece es una recomendación para que todo aquel trabajo que se pudiera hacer en teletrabajo, pues fuera una herramienta para luchar contra la pandemia, ¿no? Que todo lo que se pudiera hacer fuera de la oficina, pues mejor, porque así se quedaban dos en la oficina y no había masificación, los demás en teletrabajo, etcétera, ¿no? Como elemento de ayuda o de herramienta para luchar contra la pandemia. Eso no genera un derecho general, eso no, porque yo hayas estado trabajando ahora en teletrabajo desde marzo, no te genera el derecho a exigir que tú quieres seguir trabajando ahora en teletrabajo, ¿vale? Dada toda esa historia, una de las cosas que están haciendo ahora precisamente es estudiando o negociando con sindicatos y empresarios el tema del teletrabajo, la regulación del teletrabajo, ¿no? Sobre todo en ese tipo de temas que planteabas ahora, como quién corre con los gastos, debe correr con los gastos el empresario, ¿no? ¿Qué se considera teletrabajo? ¿Trabajar un día a la semana, trabajar 3, trabajar 4? O sea, todo eso se va a regular ahora. ¿Derecho a exigir el teletrabajo? No. Ahora mismo no, salvo que esté establecido en tu contrato ese derecho, ¿vale? Pues aquí no. Tú, porque yo te haya tenido ahora trabajando en teletrabajo durante 3 meses por el tema del COVID, concretamente por el tema del COVID, no significa que tú hayas cogido un derecho ahora adquirido a decir, oye, no, yo quiero seguir trabajando en teletrabajo. ¿Vale? No será así, o sí, dependerá de lo que diga ahora esa regulación legal, ¿no? Que yo creo que a eso no irá, siempre partirá de un acuerdo expreso entre empresas y trabajador, y se regule. Creo que me tocó la mosca de la mosca de la televisión. Y se regula esa situación, ¿no? Habrá que estar a lo que se plantea ahí. Pero bueno, en principio creo que no es malo que haya regulación, porque por lo menos sabremos a qué atenernos, y la empresa sabrá si puede o no puede, si le interesa o no le interesa el tema. Y para el trabajador también, porque ahora mismo lo que comentabas, ¿no? Gastos de luz, la reparación de tu ordenador, de tu portátil, estás poniendo tus herramientas, ¿no? El tema del tiempo de trabajo.
el control del tiempo de trabajo, el tema del horario que tú haces, ¿no? Todo eso tiene que estar debidamente regulado y controlado para que no haya abusos, lo de siempre, ¿no? Para que no hayan abusos ni por parte de los empresarios ni por parte de los trabajadores, ¿vale? Y eso hay que intentar también conciliarlo y en ello estamos. Es otra de las leyes que se están negociando, que tampoco ha terminado todavía de... Vamos a dar tiempo, ¿no? Los políticos han tenido que irse de vacaciones, han tenido la suerte de estar de vacaciones desde algunos desde julio, agosto, y ahora están trabajando con el tema, a ver si lo consiguen. Pero si se trabaja con esa ley, ¿puede hacer unos derechos para los trabajadores? ¿Esa ley del teletrabajo? Que pueda significar un derecho, hombre, evidente, vamos a ver, que es una ley, la ley puede determinar los derechos y los deberes que crea conveniente y las obligaciones. Con efecto retroactivo no sería posible porque estaría cambiando las reglas del juego. O sea, tú no puedes decir ahora, no, si usted ha trabajado 3 meses en teletrabajo ya usted se convierte en teletrabajador. Pues no, eso no será así porque nuestro sistema legal impide que esos temas se hagan de esa forma, ¿no? Pero ello no quita que a partir de ahora se regule de forma diferente el teletrabajo y si el empresario le interesa que el trabajador siga en teletrabajo, pues tendrá que acomodarse a esas nuevas reglas en costos de reposición de materiales de consumibles de ese trabajador, energía, teléfono, etcétera, etcétera. Todo eso se va a regular. Estos ERTE, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿le preocupa a usted que estos ERTE, como está evolucionando y vemos sobre todo el sector más importante económico que tiene Canarias? Fíjese por dónde la mala noticia que recibimos en el día de ayer, donde ya Alemania ya pone ya un cierre de frontera, y es preocupante con ese potencial de turistas que venía o viene a Canarias. Pero ¿le preocupa que ya esos ERTE se convierta cada vez más cercano a ERE? Sí, bueno, ya... Vamos, yo estoy casi convencido. Ahora mismo hay una burbuja que no ha estallado todavía, ¿no? Porque es verdad que los ERE están ayudando a que muchas empresas, y más por un tema de amor propio de las propias empresas, de decir, coño, pues yo no cierro todavía. Hay muchos restaurantes en el sur, los que están en la avenida de Playa del Inglés, etcétera, etcétera, que se han mantenido, en muchos casos incluso han podido llegar a acuerdos con el tema de los alquileres y tal, otros no, pero sin embargo han seguido ahí con los trabajadores en el ERTE, ya incluso pues soportando determinados costos de un montón de cosas, de IBI, ya digo, de gastos de alquiler, las neveras, las tal deben seguir funcionando, me imagino que esos costos que tal. Y hay muchas empresas que no van a poder soportar eso. Una vez que se terminen esos ERTEs y tal, yo auguro que seguramente más de una empresa cerrará. Ahora mismo esa limitación de la ley con respecto al mantenimiento del empleo después de la finalización de los ERTE, o desde que hayan reactivado, de 6 meses y todo el tema, ayuda a que las empresas no tomen esa decisión tan rápido. Pero yo me temo que tal y como está el paño, muchas, ten en cuenta, han ido increciendo todo lo que son los concursos de empresas, los concursos de acreedores. Se han disparado. Nos vemos en una situación complicada. Esto creíamos que ya íbamos un poco saliendo de la historia y la verdad que todos teníamos una ilusión en que esto, oye, mira, ya estamos en la nueva, ¿cómo se llama? En la nueva normalidad y se nos ha venido abajo, ¿no? Nosotros aquí en Canarias lo hemos experimentado. Desde julio no paramos de crecer en número de contagiados, en temas de tal, la economía está fastidiada, hay ahora temas restrictivos con respecto al tema de horarios en los restaurantes, tal. Todo eso impide que el empresario pues se mantenga, está desmoralizado. Está que no sabe lo que hacer, no sabe lo que le espera, tiene también esa incertidumbre de la propia administración, esa inseguridad de todo, ¿no? Y no solo las medidas que se están adoptando, pues fíjese por dónde, como hemos vuelto, como decían, a la nueva normalidad y cómo por la evolución de esta pandemia se están tomando esas medidas de poder ir a asistir a los restaurantes, pues ya no te dejan fumar en las terrazas, ya el aforo tiene que ser más limitado, ya te reduce el horario,
Por lo cual, estos trabajadores que vuelven nuevamente a esos ERTE, ¿en qué calidad vuelven? Bueno, en ese sentido, de momento y hasta el 30 de septiembre, porque eso es parte también de lo que se está negociando. Sabes que ayer día 2 creo que fue, o el día 1 o el día 2, se reunían otra vez sindicatos, empresarios y agentes sociales y gobierno para determinar... Faltaban los grados sociales. Y faltaban los grados sociales, pero bueno, para determinar qué pasaba con los ERTE, si se prorrogaban, no se prorrogaban, hasta cuándo, hasta el 31 de diciembre, hasta por sectores, no sectores, hostelería, comercio y hostelería, todo eso está pues pendiente de que se lleguen a los términos finales. Ver qué pasa con esas exoneraciones. Oye, ¿qué pasa con la gente que vuelve al ERTE? Ahora está el tema de los ERTE rebrotes, que se supone que se legisló para que fueran la salida en el caso de un rebrote que surgiera y que tuvieras la obligación de otra vez de afectar a esos trabajadores de forma completa, porque uno de los temas que, al menos hasta que no se saque una interpretación distinta a la que te voy a dar ahora, creo que es la correcta, para tú acogerte a un ERTE rebrote, necesitas que paralizar un centro de trabajo o una actividad determinada, porque y además tiene que venir de una limitación legal. Por ejemplo, que lo que han cerrado ahora, el tema de una discoteca o de los bares de copas nocturnos. Ellos tienen una limitación legal que les dice, oiga, usted tiene que estar cerrado, discotecas cerradas, por tanto, yo puedo acogerme a un ERTE rebrote. ¿Vale? Ahí la ventaja que tiene es que hay una mayor exoneración, ¿vale? Hasta un 80%. Eso quiere decir que sigo pagando un 20%. Es verdad que el trabajador pasa al desempleo, yo pago solamente un 20% de cuota, pero claro, un 20% de cuota cuando yo no estoy generando ningún ingreso para un empresario que ya venía cojo, porque ya venimos cojos de toda la situación de este 2020, pues te lo terminas de cargar. Los ERTEs de las empresas normalitas, de las que no estamos hablando de estas de discotecas con cierres limitados, ahora se ven afectadas otra vez por estas limitaciones horarias, pueden volver los trabajadores al ERTE, pero claro, ahora vuelven con las bonificaciones de ahora, las que tenían, las exoneraciones que tienen ahora, del 40 o dependiendo del número de trabajadores, el 40, el 30 o el 50 o 60, en función del número de trabajadores que tenga la empresa. Pero claro, debo seguir pagando el resto. Yo estoy haciendo un esfuerzo en mantener mi empresa abierta, estoy dando empleo, estoy dando parte del trabajo. ¿Es suficiente todo esto? Es una ayuda, indiscutiblemente es una ayuda. Gracias a los ERTE y a las exoneraciones, por lo menos no ha habido creo que en Canarias se comentaba, creo que si no me da tal, que se había incrementado en 200 y pico trabajadores contratados, ¿no? Yo me gustaría verlo eso cuando terminemos el tema a ver si es así. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, en principio son datos. Necesitamos los ERTE para funcionar. La administración ahora aquí en Canarias ha puesto las herramientas para que utilicen los ERTE. Se están utilizando y creo que es la única solución. Pero se hablaba de una reducción ahora de lo que percibían los trabajadores del 70, del 75 al 50. Vale. Legalmente es otra de las cosas que está también ahí en stand-by, pero bueno, lo que hay ahora mismo. Ya la ley determinaba que cuando tú cobras prestación por desempleo, los primeros 180 días de prestación cobras el 70% de tu base reguladora y a partir de ahí se te baja la prestación al 50%. Pues bien, ahora mismo en septiembre es así, salvo que de aquí a final de mes se negocie, que se está negociando, el que todos los ERTE se sigan abonando a razón del 70% de las aseguradoras. Eso parece que puede ser una realidad, porque si no sí que hay un desastre social. Una prestación de un señor que la mayoría de la gente cobra 1.200 de base reguladora, que se quede en 600 euros mensuales, vamos, a una familia te la cargas. Efectivamente. Te la cargas y ten en cuenta que la gente está en ERTE y todo el tema y siguen pagando luz, agua, hipoteca, alquileres y todo eso. Eso hay que sacarlo de algún lado. Eso es un costo. Y entonces yo creo que se conseguirá. Yo creo que ahí el gobierno tampoco es tan malo, ¿no? Es verdad que ha improvisado, que esto nadie tiene la varita mágica, que se podía haber hecho mucho mejor y toda la historia, pero yo creo que no van a dejar a los ciudadanos tirados. Lo espero.
Pues seguiremos hablando de esto porque se nos ha ido el tiempo volando, don Fermín. Cuando usted quiera, aquí estamos para compartir estos momentos con ustedes. A mí me encanta venir a esta televisión y cuando ustedes lo pidan, aquí estaremos. Se han despejado muchas dudas y sobre todo esa incertidumbre que tienen muchas personas que están en esa situación, que es preocupante. Sí. Don Fermín, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con don Fermín Ojeda, presidente del Ilustre Colegio de Grados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Intentar ustedes llevarle la máxima información y en este caso la actualidad. Hablamos de la actualidad de la situación de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en esta situación que están muchas personas asumidas en estos ERTE que conlleva, porque la mayor industria que tenemos es el turismo y el turismo está como está, la verdad, que es muy preocupante y la situación no depara que haya esa luz al final del túnel. Parece ser que el túnel se ha alargado mucho más, pero tenemos en nuestras manos el que ese túnel en poco a poco volvamos nuevamente a activarlo, y eso pasa por tomar esa responsabilidad de tomar las medidas que hay que llevar a cabo, guardar las distancias, la mascarilla, lavarnos las manos y sobre todo seguir todas las normativas que llevamos y sobre todo cumplir entre todos, cuidándolos cada uno, pues cuidamos de los demás, y hoy por hoy necesitamos esa solidaridad, esa responsabilidad si queremos activar la economía y que vuelva nuevamente a generar esos empleos y sobre todo quitar esas dudas para que nuevamente esas familias, esos padres, madres, vuelvan nuevamente a la actividad económica y ese sector empresarial que crea empleo, que cada día pues están todavía mucho más preocupados por lo que puede ser ese futuro. Y lo ha dicho don Fermín y está claro, ustedes siguen pagando el alquiler, porque ya hemos terminado de esa solidaridad del propietario que le dijo en esos primeros 3 meses que te reduzco, pues no me lo pagas, y no, pero ahora es que se está alargando y te va a decir, pues no te lo puedo seguir porque yo tengo que mantenerme también. Pues bien, todos estos sectores empresariales pues van a tener que, las inversiones que se hizo anteriormente tendrán que seguir pagando. Ustedes pónganse en la mente o en la situación del sector del transporte, aquellos que han hecho inversiones sobre, en este caso, el transporte del turismo, que son las guaguas. Pues imagínense alguien que haya comprado 2 meses o 3 meses antes de estallar esta pandemia, esa guagua, que nada más y nada menos que una guagua por muy bajo, poniéndole un precio muy bajo, estamos hablando de una cifra de algo más de 200.000 euros. Por las letras, la financiera no le va a decir, la vamos a ampliar y esperemos, no, le va a decir que hay que pagarla. Y es una situación bastante preocupante, por lo cual tenemos que asumir esa responsabilidad para activar la economía, porque de ella dependemos todos. Señores, muchas gracias y gracias por estar.